Buenas tardes, vamos a iniciar con la clase de geociencias. Muy bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con respecto a los recursos humanos naturales y vamos a revisar también en lo que es la rúbrica del proyecto integrador. Vamos a compartir la pantalla con una presentación que tenemos para iniciar la clase de hoy. Bien, y aquí nos habla en esta sección de los recursos naturales que pues, hemos estado comentando de su importancia. Primero nos dice, la importancia de los recursos naturales nos dice que los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan a los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles que nos dan el oxígeno. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales también son valiosos para sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa. En este caso estaríamos refiriéndonos a materias primas, los minerales, los alimentos, o indirecta en el caso de los servicios y más, como puede ser el agua, la luz solar. Bien. También podemos entender como servicios, aquí están, los recursos naturales son el aire, que provee energía eólica y también se utiliza, por ejemplo, para los neumáticos. Los animales, que son como los alimentos, los de origen animal, como la leche, el queso, la carne, el tocino. Y también para la vestimenta, la ropa, como son suéteres de lana, camisas de seda, cinturones de cuero. Otro recurso natural puede ser el carbón, el cual puede ser usado para la generación de electricidad. Los minerales metálicos, como pueden ser para el uso de la fabricación de monedas, para el alambre, el acero, latas de aluminio, para la joyería. Podemos considerar igual el gas natural, utilizado para la electricidad y la calefacción. El petróleo, en este caso, empleado para la electricidad. También para el combustible de los automóviles y aviones, para generar plástico igual. En el caso de las plantas, tenemos madera, papel, que vienen siendo los derivados de la celulosa de los árboles, la ropa de algodón, las frutas y verduras que son alimentos básicos para el ser humano. Y hablando de la luz del sol, pues aquí en la energía solar, actualmente pues es una de las fuentes de energía limpias que tenemos, que es el caso en el uso de los paneles solares. También para las plantas, que se utiliza para la fotosíntesis, que finalmente está relacionado con nosotros, para tener una buena calidad del aire y el desarrollo de las áreas verdes. Y finalmente el agua, que puede ser utilizada en energía o energía hidroeléctrica. Es una bebida, es un líquido necesario para nuestra subsistencia. Y también es útil para la higiene, la limpieza de diversas áreas y para el ser humano. Aquí vamos a poner la clasificación de los recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, 3 tipos: los naturales renovables, naturales no renovables y recursos inagotables. Estas son preguntas de examen. En el caso de los recursos naturales, los inagotables podrían ser la luz del sol, el aire. Los renovables pueden ser las plantas, pueden ser el agua. Y los no renovables podrían ser los combustibles fósiles, los minerales. Entonces, allá está la clasificación de esos 3 tipos: naturales renovables, naturales no renovables y los inagotables. Aquí está, entonces, los naturales renovables son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados, pueden seguir existiendo siempre que no sobrepase su capacidad de regeneración. Por ejemplo, los bosques, la madera, las plantas, el agua y el suelo. Todos esos caen en la clasificación de naturales renovables. Los no renovables, aquí nos menciona, que son los que existen en cantidades determinadas. No pueden aumentar con el paso del tiempo, al contrario, van disminuyendo. Entonces habíamos que hablar de un uso, de un desarrollo, hablando de un desarrollo sustentable, es decir, usarlo conscientemente, no sobreexplotarlo, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este recurso. Por ejemplo, el caso puede ser el petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. En el caso de los inagotables, podemos hablar de recursos naturales inagotables, son los que no se acaban.
Y no importa el número de actividades productivas que el ser humano realice con estos recursos, ya que este nunca se agotará. Por ejemplo, la luz solar, el viento y las olas del mar. Muchas veces estas tres tipos de energía limpias se utilizan para la generación de energía y suministrar energía eléctrica a diversas zonas. El ser humano ha aprovechado ya estos recursos, viéndolos con gran viabilidad, ¿sí? Para sacarle provecho y impactar lo menor posible al medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Los renovables que se sustituyen por ley natural, los no renovables que se agotan y no se vuelven a regenerar, excluyendo la sal, porque la sal se puede volver a formar. Y los inagotables, pues que existen permanentemente. Aquí hay unos ejemplos de cómo puede aprovecharse los inagotables como la energía solar. Vean, aquí tenemos pues una imagen donde podemos ver las viviendas. Prácticamente el techo está cubierto con paneles solares que finalmente suministran energía eléctrica para el uso doméstico. Aquí vemos cómo puede ser aprovechado en este caso la energía mareomotriz, ¿sí? El oleaje puede ser aprovechado para mover unas turbinas que finalmente generan electricidad. También pueden ser el caso de la energía eólica. Si vemos allá cómo están esos generadores eléctricos que son impulsados mediante las corrientes de aire. Y aquí nos habla un poquito de la evolución histórica de los recursos naturales relacionándolos con la economía. Dice acá, los recursos naturales son importantes para la economía mundial y de cada país, ya que determinan las industrias que se desarrollan en cada país, los patrones de comercio internacional, la división internacional del trabajo, etc. Por ejemplo, la disponibilidad del carbón en Inglaterra y ciertas regiones de Europa fueron claves para la revolución industrial. En los países árabes del Golfo Pérsico y Venezuela dependen de los ingresos que obtienen por explotación de un recurso natural, en este caso el petróleo. Y los amplios y variados recursos naturales disponibles en Estados Unidos facilitaron el crecimiento de una economía diversificada. Entonces, un país históricamente con grandes cantidades de recursos, si es bien administrado, si es bien establecido su manejo en estos recursos, pues puede tener una mejor calidad de vida para sus habitantes. Sin embargo, en muchos países, por ejemplo, de América Latina, han tenido crisis a pesar de que han tenido el recurso, ¿sí? Por las malas administraciones que han tenido en sus gobiernos, porque no han procurado tener una economía fuerte y sólida, ¿sí? Porque pues hay corrupción, hay problemas en el manejo de estos recursos, falta tal vez de tecnología. Muy bien, aquí está la bibliografía. Y vamos a pasar a otro punto importante, que es la parte ambiental relacionada con los recursos naturales. Aquí lo tenemos. Hablando un poquito de los impactos en el medio ambiente con estos recursos, vamos a comentar qué está pasando. Bien, ¿qué sucede con los recursos y la explotación de estos relacionándolo con el medio ambiente? Bien, el ser humano está causando, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, ¿sí? Esto debido al calentamiento global, es decir, la temperatura de la Tierra va aumentando debido al daño que ya tiene la capa de ozono. El agua, por ejemplo, para el consumo de Perú, agua de riego para Ecuador, generación de energía para La Paz, Lima, en el turismo y deportes de Bolivia, pues al derretirse los glaciares tienen ahí un impacto en esa zona de Sudamérica. Además, podemos considerar que hay aspectos sociales y políticos como la presión demográfica, el crecimiento de la población, el crecimiento urbano desorganizado, o sea, no hay una planificación del desarrollo urbano, hay pobreza y marginación rural, hay mucha desigualdad, pocas oportunidades tal vez para las personas de tener una vivienda digna, un mejor trabajo, y falta de inversiones en infraestructura y servicios. Hay gente que se queda con desabasto de lo básico, como puede ser el agua, energía eléctrica y alimentación. Y problemas de coordinación intersectorial. O sea, no hay buena relación, ¿sí? En las diversas zonas. Y esto aumentaron la vulnerabilidad a las variaciones del clima. Esa es en la parte social y política.
También en las diferencias de género nos dice ya que pues en varias sociedades tradicionales las mujeres que suelen estar al menos, son menos informadas y poco asociadas a la toma de decisiones por las catástrofes naturales. Por ejemplo, en Indonesia más del 75% de las personas por el tsunami fueron mujeres. Otros factores que aumentan la vulnerabilidad, por ejemplo, en 2010 en la deforestación en América del Sur, ¿sí? Estamos allá afectando al talar árboles y no reponer estos árboles que tardan años en crecer. Entonces no puede haber una sustentabilidad en esta actividad, ¿sí? O sea, podemos aprovechar el recurso de la madera, ¿sí? Es un recurso importante, pero debe hacerse de forma consciente. ¿Qué ha pasado con la deforestación? Dice, en 2010, 1.2 millones de hectáreas, miles de hectáreas en Centroamérica han sufrido, pues, deforestación. Y el cambio en el uso de la tierra y la deforestación conducen a la pérdida de biodiversidad. O sea, no solamente afectan la calidad del aire, sino que las especies animales, el ser humano, pues es afectado al tener este desequilibrio en sus ecosistemas. Entonces podemos decir que hay ecosistemas críticos y tienen pérdida de biodiversidad. Allá vemos marcado, por ejemplo, en Mesoamérica, en Sudamérica, ¿sí? Cómo han sido afectados estos ecosistemas. En las islas de Cuba también, la Florida, la parte del Caribe. ¿Y qué pasa finalmente? Hay desertificación y degradación de los suelos. Dice, ya algunos países en desarrollo están perdiendo entre el 4% y el 8% de su Producto Interno Bruto debido a pérdidas productivas relacionadas con la degradación ambiental. Obviamente, si es una zona árida y seca, no va a haber agricultura, no va a haber eh, una condición de vida adecuada. Entonces, el cambio climático para 2050 dice que provocaría procesos de salinificación y desertificación en el 50% de las tierras. Entonces, eso va a ser una tierra poco fértil. ¿Qué va a pasar? Pues finalmente va a haber un desabasto de alimentario, porque si no cultivamos, no tenemos conciencia que los suelos pueden ser afectados, no vamos a tener la capacidad para sostener a la población humana. Y la sobreexplotación finalmente de recursos naturales conlleva a tener pues, uno de los efectos que es la contaminación del aire, contaminación del agua, del suelo, hay incendios en los mares, ríos. Y vemos aquí cómo pueden ser estos impactos. Vemos que hay mayor frecuencia de inundaciones y sequías. Por ejemplo, inundaciones afectan al 70% de los países. Mayor mortalidad y morbilidad por inundaciones, desmoronamientos, tormentas, olas de calor, etcétera. Aumento de incendios forestales en la Amazonía por mayor sequía relacionada, ¿sí? En este caso, por los gases de efecto invernadero, el calentamiento global. Hay una pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Los animales y tanto la flora, la fauna han sido afectados. Aumento de enfermedades, aparición pues al tener mala calidad de vida, pues las enfermedades aparecen. Una mala alimentación, una mala calidad del aire también, eso puede desencadenar enfermedades. Después, la reducción de la productividad ganadera. La ganadería, pues, es una actividad primaria que es necesaria para poder generar alimentación para las poblaciones humanas. Sin embargo, si no hay buena productividad, habrá un desabasto. Y si no haces la ganadería de forma sustentable, ¿sí? Respetando el impacto ambiental, pues finalmente se vuelve una actividad peligrosa que puede afectar al final del tiempo los ecosistemas. Acortamiento del ciclo de cultivos, eso igual sucede, ¿sí? Los cultivos donde se generan los alimentos. Aumento de productividad de cultivo de verano en zonas templadas. Todos estos son impactos que se están generando. Aquí vemos cómo se llega la proyección para el siglo XXI, cómo está quedando ya zonas áridas con mayor temperatura, un calentamiento global. Y los cambios en la distribución de biomas, habrá desaparición de especies vegetales y animales, porque hay un cambio en la composición de ecosistemas. En este caso, pues dice ahí que el Amazonas, por ejemplo, se va a convertir en sabana cuando era una selva. Algo muy importante, los recursos hídricos. Aquí la necesidad de consumir el agua de calidad, agua potable para el consumo humano, es necesario preservarlo y tenemos
muy poco porcentaje de este líquido a nivel mundial. Estamos hablando que de todo el agua que existe en la Tierra, el 2.5%, ese porcentaje que lo recuerden, 2.5% de todo el agua que hay en la Tierra es la que es potable o apta para el consumo humano. Finalmente, la agricultura para la producción de cereales no será geográficamente uniforme, ¿sí? Esto puede suceder con efecto de dióxido de carbono, ¿sí? Vemos como hay una comparativa en esos planisferios, ¿sí? Con efecto del dióxido de carbono, vemos allá cómo se establece. Y sin efecto del dióxido de carbono, ¿cómo podríamos tener una mayor producción de cereal? Que es uno de los alimentos básicos. Hablando de cereales como trigo, avena, maíz, cebada. A nivel global, estos adelantos tecnológicos en agricultura pues, han permitido que la productividad por unidad de superficie haya mayor disponibilidad de alimento per cápita, aunque las tierras agrícolas per cápita, pues, ¿qué ha sucedido? Como les digo, las malas administraciones, la desigualdad, ¿sí? La sobreexplotación de las tierras, han hecho que, pues, poco a poco, la producción de alimentos, ¿sí? Tenga un sobrepaso en su demanda. O sea, dice ya que aproximadamente superó el aumento en la demanda debido al incremento de la población y aumentó la disponibilidad de calorías per cápita, aunque la vulnerabilidad espacial es muy grande. El crecimiento en este caso fue a expensas del aumento de presión sobre el ambiente y los recursos naturales y no solucionó el problema de disponibilidad de alimento y malnutrición en las regiones más pobres. Ellos siguen teniendo esa afección porque no tienen el poder adquisitivo, no tienen la capacidad para poder adquirir esos alimentos. También vienen problemas de salud, enfermedades como el dengue, la malaria, riesgos por cambios en los límites de transición, ¿sí? En este caso, en las costas pueden presentarse inundaciones, desplazamiento de poblaciones, salinización de áreas bajas y recursos hídricos, aumento de erosión y cambio de la morfología costera, interrupción del acceso a sectores de pesca, pérdida de biodiversidad, incluyendo manglares, contaminación y acidificación del agua de mar. Finalmente, este gran impacto por concentración de actividades económicas, población e infraestructura. ¿Sí? Los recursos pesqueros, el turismo, la calidad del agua, todo esto ha sido, pues, una afección que ha tenido todas las costas del mundo. Otro de los efectos de cómo podemos enfrentar el cambio climático, ahí dice que podemos hacer la mitigación en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Esas estrategias para reducir los impactos, el cambio sigue por varias décadas, aunque cesen las emisiones, pero la adaptación es regional y cada país debe identificar sus estrategias de acuerdo a sus circunstancias. En referente a la agricultura, debe haber diversificación, manejo de riesgo, pronósticos, sistemas de alerta temprano seguros, también, ajuste en siembras y cosechas, cambios en el manejo, riego suplementario, cultivos resistentes y ordenamiento territorial. En referencia a los ecosistemas naturales, pues deben existir áreas protegidas, reservas, corredores biológicos, legislaciones ambientales que ayuden a preservar estas especies, reconocer los servicios ambientales, así como también integrar los sectores en la toma de decisiones, incrementar el poder de los grupos marginales, monitorear y evaluar, es dar un seguimiento a estos ecosistemas, la agroforestación con especies nativas, es decir, respetar esas especies, no acabar con su medio ambiente o con su ecosistema natural debido a la agricultura. O sea, hay que afectar lo menos posible. En los sectores costeros, aquí nos menciona que habrá un manejo integrado de zonas costeras, monitoreo y protección, regulaciones oficiales para el acceso de áreas de pesca, legislaciones para controlar el uso de las costas y de los recursos pesqueros, y debe haber acuerdos internacionales. ¿Cuáles son las limitantes que pueden haber para la adaptación de esto? Primero está la falta de información básica y sistemas adecuados de monitoreo. También la falta de conocimiento y conciencia, postergación de prioridades, falta de acceso al crédito y tecnologías, también falta de infraestructura, planificación y políticas adecuadas. Y frente a un nuevo sistema climático y en particular a la exacerbación de los eventos extremos, pues necesitarán nuevas vías para manejar los sistemas humanos y naturales
de tal manera que permitan alcanzar un desarrollo sostenible. Es decir, usar nuestros recursos, nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas de forma consciente, pensando en las generaciones futuras, para tener el menor impacto y que esto no siga teniendo una tendencia negativa. Muy bien. Después de revisar esta parte, vamos a proseguir con la explicación de la rúbrica de nuestro proyecto integrador. Esto igual es muy importante. Sí, como les había comentado el día de ayer, vamos a trabajar en este caso para nuestro proyecto integrador un desarrollo de un folleto, ¿sí? Un folleto donde ustedes presenten una zona turística, ¿sí? Esa es la idea. Vamos a revisar esa rúbrica, ¿sí? De nuestra región. Aquí está nuestra rúbrica y nos dice rúbrica del proyecto integrado. El criterio nos dice, de manera individual, elabora un folleto turístico de los atractivos naturales de Yucatán, incluyendo un destino ecoturístico con todos sus datos relevantes. El producto, como dice ya, será un folleto turístico. Y vamos a poner aquí las instrucciones generales para ir revisando. Bien, nos dice acá. El alumno, en este caso, elabora un folleto turístico acerca de los atractivos naturales y ecoturísticos de Yucatán, incluyendo una descripción geofísica, ejemplos e imágenes de la flora, fauna, recursos naturales, ecosistemas y riqueza paisajística, así como dedicará una sección completa a resaltar un destino ecoturístico de Yucatán y proporcionar toda la información pertinente. La modalidad de este trabajo es individual. El producto será el folleto turístico, tiene un valor de 40 puntos. La fecha de entrega será el martes 4 de enero de 2022. Será a mano. Ustedes van a desarrollar a mano este folleto turístico. ¿Cuáles son los criterios e instrucciones específicas? Aquí están descritas, vamos a ir leyendo. Dice, los estudiantes elaboran un folleto turístico de Yucatán y de un destino ecoturístico del mismo estado, que deberá incluir las siguientes secciones. Primero, una portada. ¿Qué debe contener esa portada? Pues esta deberá indicar el nombre completo del alumno, el tema o título del proyecto, grado y grupo y nombre de la asignatura. Al doblar el folleto, esta sección deberá quedar visible al frente del folleto y deberá estar adornada con imágenes y colores buscando crear el máximo atractivo visual. Después, debe venir una descripción general de Yucatán. Deberá de incluir una breve descripción geofísica del estado, incluyendo el tipo de suelo que tiene, los ecosistemas más relevantes, una descripción de los recursos naturales básicos más importantes y complementando con imágenes, listas, gráficos o textos breves. Después vamos a ponerle un catálogo visual de fauna, flora y paisajes. Se deberán incluir en este caso ejemplos con imágenes de la fauna y flora más característica de Yucatán, así como ejemplos del paisaje natural, incluyendo al menos 2 paisajes kársticos, cenotes y aguadas. Todas las imágenes de esta sección deben tener un pie de imagen que indique el nombre de lo que se muestra y una breve descripción. Después, ahora viene la parte, digamos, medular o más importante de este trabajo. Dice, la descripción de destino ecoturístico. Dice, deberás elegir un destino ecoturístico de Yucatán y describir de manera visual y textual sus atractivos turísticos naturales de ese destino. Entre la información que debes proporcionar se encuentra la descripción básica del lugar, un mapa con la ubicación dentro de del estado e indicaciones y recomendaciones para llegar a él. Si existe transporte público, si se puede llegar en coche, etc. Y un listado de los hoteles, rentadoras y restaurantes, museos, cenotes y demás atractivos con sus descripciones breves, así como los números de emergencia, policía, servicios médicos, ayuda vial, etc. Ten en cuenta igual, ahí dice que
el destino debe ser una comunidad, un pueblo, una zona rural, o natural, perdón, protegida, u otro lugar de tamaño similar. Utilizar, por ejemplo, un único cenote como destino no sería suficiente, pero incluir un cenote como parte de un destino es correcto. Indicaciones de elaboración. Vamos a describirlas. Dice, este folleto deberá elaborarse principalmente a mano con apoyo de tecnologías digitales. El material de base deberá ser original y en él se separarán las secciones del folleto y se escribirá la información textual a mano acomodándola dentro del espacio disponible. Los elementos gráficos como imágenes de plantas, animales y lugares podrán ser recortes de materiales impresos que se pegarán en el material base y deberán ser a color. No deberán estar impresos directos en el folleto. ¿Sí? Deben ser recortes. El folleto deberá utilizar tanto elementos gráficos, visuales y decorativos como sea posible y deberá ser atractivo. Asimismo, la información debe ser concisa, fácil de entender y el trabajo deberá estar limpio y ordenado. En este caso, pues el folleto deberá diseñarse de tal forma que pueda guardarse fácilmente en una bolsa o maleta pequeña o incluso en un bolsillo de ser posible. Bien, ahora las instrucciones específicas para los grupos presenciales. En este caso, ustedes son en línea, no habría que analizar esta parte. Vamos a la matriz de evaluación, que sí, esta sí nos importa para poder adquirir la mayor cantidad de puntos en su trabajo. Bien. ¿Qué debe de ver como indicadores para su evaluación? Dice, primero dice, el folleto incluye todas las secciones relevantes de forma adecuada. Dice acá, el folleto incluye una portada con indicadores, una descripción geofísica de Yucatán, así como de sus ecosistemas y recursos naturales, ejemplos visuales, flora, fauna y paisajes kársticos, una descripción de un destino ecoturístico con imágenes, un mapa de ubicación y un listado con hoteles, restaurantes, museos, números de emergencia, demás datos turísticos relevantes. Eso vale 40 puntos. El siguiente indicador nos dice que el folleto cumple con un alto estándar de calidad en su elaboración. Si hablamos de que ustedes ya tienen un trabajo, digamos, de buena calidad, entonces el folleto deberá estar elaborado a mano. Los recortes y demás elementos visuales están a color y con la calidad que permita apreciarlos. Se incluyen elementos decorativos, atractivos y originales. Las imágenes y textos están bien organizados y acomodados. El folleto se puede guardar en una bolsa o bolsillo. Finalmente, el estudiante trabaja de manera responsable. El estudiante se presenta a trabajar con todos sus materiales listos, trabaja ordenadamente y entrega en tiempo y forma. Como vimos, pues la fecha de entrega sería el día 4 de enero, regresando de vacaciones. Regresamos el día 3, el día 4 que es martes, se debe entregar dicho proyecto. Bien. Esto ya lo vamos a compartir ahorita en Classroom para que ustedes puedan verificar estas actividades, que ustedes puedan ya iniciar con el desarrollo de este proyecto. Y nos estaríamos viendo nuevamente hasta la fecha del día 3 de enero. ¿Sí? Regresamos a esa fecha para tener las sesiones que nos faltan. Recuerden que igual vamos a tener el examen en el formulario de Google. Todos los materiales que hemos compartido, ¿sí? Son material de estudio. ¿Sí? De todas formas, el día 3 vamos a estar dando los puntos importantes igual para el examen, para que ustedes vayan repasando. Y ya nos veríamos para esa fecha para continuar. Les agradezco su atención y nos vemos, chicos. Cuídense.